Ahora que ya tenemos el modelo, podemos empezar con la parte del controlador que se encarga de recibir todas nuestras peticiones, ¿ok? Primero tenemos que agregar las rutas que van a responder a las acciones para modificar la tabla preguntas. Vamos a hacerlo otra vez con resources. Aquí van a ser questions. Aquí como explícitamente el recurso se llama question, no necesitamos decir qué controlador va a manejar esta petición. Por default lo va a mandar a questions controller, ¿sale? Creo que también podemos hacer una excepción de new y edit porque no vamos a mostrar esas vistas. Recuerden que como estamos diseñando un API no nos vamos a encargar de las vistas y vamos a dejar ese trabajo para los desarrolladores que construyan aplicaciones para nuestra API. Voy a crear ahora el controlador aquí en el folder B1 dentro de API, dentro de controllers, porque está dentro del mismo namespace. Vamos a crear una clase questions controller y aquí nada más tenemos que recordar el namespace de nuestro controlador que está dentro del modelo B1 y que a su vez está dentro del modelo API, ¿ok? Las acciones que vamos a tener ya sabemos es index, es show, es create, es update y delete, ¿sale? Vamos a tener algunos métodos privados, los de el question params, que tiene mucho que ver con los parámetros fuertes o los strong params. Aquí es donde vamos a filtrar los parámetros que queremos que pasen a la base de datos y los que queremos que no, o los que más bien los que queremos que pasen a estas acciones y los que queremos que no. Y aparte vamos a tener un método setQuestion que nos va a servir para crear esta variable de clase @question que normalmente va a ser igual a la pregunta con la que traten de trabajar en delete, update y show, ¿sale? Es lo mismo que hicimos aquí en MyPolsController con setPoll, solo que aquí estamos haciendo setQuestion, ¿ok? Entonces ahora tenemos que agregar ese callback before action setQuestion only y solo las acciones que trabajan con un recurso individual. ¿A qué me refiero con esto? Recuerden que index va a trabajar con una relación, una colección de diferentes preguntas, y create no necesita un @question porque no está trabajando con un recurso, sino lo está creando. Entonces al momento que llegamos a create, ese recurso no existe y lo va a crear Ruby on Rails. Para los que sí es para show, para update y para delete, ¿sale? Entonces este @question es el que se va a mostrar aquí, es el que se va a actualizar aquí y es el que se va a eliminar aquí, ¿ok? Entonces eso está perfecto. Ahora otra cosa que tenemos que validar es que autentique, before action authenticate, y esto va a ser excepto para index y show, ¿sale? ¿Qué hace authenticate? Authenticate construye el usuario que está logueado basado en un parámetro token que los desarrolladores nos tienen que enviar para identificar de qué usuario se trata en las peticiones a la API. Ya habíamos hablado también de esto, ¿ok? Ahora, esto se va a poner muy interesante porque otra cosa que tenemos que validar de nuestro modelo, esto lo voy a dejar como un placeholder, es decir, todavía no hemos implementado las acciones, pero ahí ya van a estar, para antes hablar de la relación que existe entre preguntas y encuestas. Una encuesta tiene muchas preguntas y una pregunta pertenece a una encuesta. Esta es una relación de uno a muchos que si nunca habías trabajado antes, bueno, en primer lugar es la misma relación que existe entre las preguntas y el usuario. Y en segundo lugar puedes ver el video de relación de uno a muchos de introducción a Ruby on Rails en el
curso de Ruby on Rails 4 desde cero en código facilito, ¿ok? Pero bueno, a lo que quiero llegar es que aquí en question ya está identificada la relación. Question belongs to o pertenece a una encuesta. Lo que nos falta es aquí al myPoll agregarle un has many question, ¿sale? Entonces aquí dice myPoll o la encuesta tiene muchas preguntas y aquí dice la pregunta pertenece a una encuesta, ¿ok? Entonces ya tenemos la relación. Lo quise mencionar porque aquí en index, en myPolls controller, mostrábamos todas las encuestas. El comportamiento que yo quiero que tenga index en mi aplicación es que muestre todas las preguntas de la encuesta que nos manden, ¿ok? Entonces me imagino que podríamos hacerlo funcionar con una URL más o menos así, polls una questions. Entonces esto está muy REST, porque en primer lugar estamos diciendo que queremos la encuesta, el recurso encuesta número 1, y por aquí la URL dice que queremos las preguntas de esa encuesta. Lo mismo para show, vamos a hacer algo más o menos aquí, y esto se leería, quiero la pregunta 2, que debe ser parte de la encuesta 1. Aquí en create sería post, y lo que yo leería de esto, que estoy queriendo crear. ¿Por qué crear? Porque esta es una petición post, una pregunta para la encuesta número 1, ¿sale? Y lo mismo acá, ¿sale? Aquí sería patch o put, y en qué encuesta está y qué pregunta queremos actualizar. Lo mismo para delete, ¿sale? Sería polls 1 questions 1, ¿sale? Estos 1 solo son un ejemplo, ¿no? Digamos que estamos hablando de la encuesta 1. Esto me va a servir, el hecho de que la URL esté formada así me va a servir para identificar con qué encuesta estamos trabajando, porque al final de cuentas todas las preguntas dependen de las encuestas en nuestra aplicación. Si tratamos de acceder a esta URL, vamos a darle aquí API versión 1 y luego esto. Vamos a iniciar el servidor. Nos va a decir que no hay una ruta para esta URL. Tratamos de enviar a questions. Sí reconoce la ruta, aunque el template está perdido, ¿ok? Esto es el comportamiento que esperábamos, porque aquí en nuestras rutas, si abrimos el archivo, estamos diciendo resources question, resources poll, resources users, y ya hablamos de las URLs que este método resources crea. Voy a introducirles una nueva sintaxis. Vamos a pasar un bloque aquí al final de polls, y aquí vamos a colocar este resources questions. Va. Y lo que esto va a hacer es que va a indicarle a Ruby on Rails que cree rutas dependientes. Es decir, estas rutas questions son dependientes de los polls. Y esta sintaxis pasando un bloque al resources y poniendo otro resources adentro es lo que nos permite generar estas URLs que les puse acá. Primero el poll y después el resto o el recurso hijo, que en este caso estamos haciendo el recurso hijo aquí a questions, ¿ok? Entonces ahora si tratamos de decir, no sé, quiero el poll 1, todos los questions de ese poll, ya no me manda el error de que la ruta está perdida, ¿sale? Este tipo de rutas los llamamos recursos anidados o nested resources. Lo podemos encontrar aquí en la documentación de Ruby on Rails, en la parte de routing. Entonces esto lo llamamos, como les decía, recursos anidados, nested resources.
Y aquí nos dice lo que les estaba comentando. Es común que tengamos recursos que son lógicamente hijos de otros recursos. ¿Sale? Y precisamente el ejemplo que nos pone acá es una relación de uno a muchos. En este caso, una revista tiene muchos anuncios y un anuncio pertenece a una revista. Es la misma relación que tenemos, solo que aquí sería una encuesta, tiene muchos anuncios, tiene muchas preguntas y una pregunta pertenece a una encuesta, ¿ok? Estas son las URLs que nos genera y estos son para qué se utilizaría esa ruta. Por ejemplo, vamos a sustituir esto obviamente por nuestro caso, encuestas, encuesta ID /questions, que es la URL que tenemos acá, encuestas, encuesta ID y questions muestra una lista de todas las preguntas para esta encuesta, ¿ok? Entonces, esa es la idea con la que estamos construyendo estos recursos anidados, que a partir de las encuestas podamos trabajar con las preguntas. Entonces, para que tenga un poco más de sentido, vamos a crear la primera acción. Ahora, si se dan cuenta, por la misma documentación, tenemos que la URL que forma este segundo parámetro es Magazine ID. En nuestro caso sería Poll ID, ¿sale? Entonces vamos a verificar que así sea. Vamos aquí a Questions Controller. Voy a encontrar el poll y este sería myPoll.find y sería este segundo parámetro que sería Poll ID. Params Poll ID y vamos a hacer render de las preguntas. Entonces te decimos questions es igual a @poll.questions. ¿Cómo puedo yo acceder a la colección o al arreglo de preguntas desde la encuesta? Solo con el método questions, obviamente en plural. Y esta magia de Rails sucede cuando nosotros colocamos esta relación hasMany y belongs to, tal como lo hicimos con los tokens, tal como lo hicimos con las encuestas, con el usuario. Si actualizo esto, me va a seguir diciendo, ok, primero me dice que no puede encontrar un myPoll with ID 1. Esto lo deberíamos estar haciendo en las pruebas, por cierto. No tenemos polls. Entonces creo que lo vamos a pasar al siguiente video para que lo hagamos con RSpeak.